Hola, buenas noches. Bienvenidos a la clase del módulo 5 de hoy martes a las 6 de la tarde, nuestra cita de los martes. Antes de iniciar eh, la revisión y mirar un poco el módulo 5, yo tenía pendiente una de las tareas que ustedes me han dejado y quería hablar un poco sobre la pregunta que me hizo un compañero en la clase anterior sobre cómo afecta o qué tenemos de legislación frente al aumento del salario mínimo para trabajadores y trabajadoras que ganan más de un salario mínimo. Yo planteé algo que aumentaba normalmente el porcentaje del salario mínimo para personas que ganan más de un salario mínimo, en el ejemplo que yo colocaba, de los casos que conozco de hasta salario mínimo y medio, un ejemplo que yo coloqué. La verdad, en la revisión y buscando material, hay poca legislación al respecto. Hay dos sentencias de la Corte, inclusive una está en la caja de herramientas del módulo cuarto, y hablan inclusive de la falta de legislación al respecto. ¿Sí? Lo más claro que hay es una sentencia, la que está en la caja de herramientas, que habla que para salarios superiores, perdón, al salario mínimo, las personas que ganan más de un salario mínimo, el aumento se debe hacer con el IPC, ¿sí? Eh, para no perder la capacidad de adquisición de los trabajadores. Pero también plantea que si ese IPC, con el aumento del IPC, queda por debajo del salario mínimo, el aumento que hace el gobierno nacional cada año, debe reajustarse, que era algo de lo que yo les planteaba en la explicación que di la semana pasada. Yo encontré un concepto de Iván Jaramillo, que es director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, que me gustó mucho, ¿sí? Eh, y plantea lo mismo, para que quienes ganan más del mínimo, es obligatorio ajustar anualmente el valor con base en el IPC, de lo contrario pues, se configuraría un enriquecimiento sin causa para el empleador, ¿sí? Y hago acotación a este concepto de Iván Jaramillo, es mucho más amplio, pero no me voy a entrar mucho a eso, porque las tres fuentes que encontré plantean algo sobre esa base de un salario mínimo hasta los dos salarios mínimos y plantean mutuo acuerdo entre el acuerdo del trabajador y el empleador y casi que queda a disposición del empleador en ese rango, más que todo entre el salario mínimo y salario mínimo y medio, que eran los ejemplos que yo tenía, que el empleador aumenta casi que por voluntad propia el ajuste del salario que hace el gobierno nacional. Un poco enredado, pero es lo que se encontró. Y lo que sí está claro es que es con el IPC, ¿ya? Entonces, de eso lo que me deja aterrado es que no hay claridad, no hay legislación al respecto. Inclusive eso lo plantean las fuentes que investiguen, que hay poca claridad sobre el tema. Bueno, eh, ya vamos a entrar al tema del módulo. Estamos en el módulo 5, que segundo, segundo, segundo. Ok, listo. Bueno, entonces estamos en el módulo 5, que es lo que vamos a revisar esta semana. Es un poco largo, pero vamos a tratar de hacerlo bien dinámico. Recuerden, me pueden interrumpir en cualquier momento, cualquier duda. Trataremos de sanearla. Nomás ustedes me interrumpan y podemos hacer inmediatamente, hagan la pregunta. Entonces, en el módulo 5 estamos viendo prestaciones sociales y vacaciones. Antes de empezar a explicar, en el módulo 4, eh, me pareció que estuvieron muy acertados en las respuestas, poca confusión tuvieron en las respuestas y lo que yo quería plantear es que a medida de que ha avanzado el curso han avanzado mucho, ¿sí? Han analizado mejor las preguntas, mejor los ejercicios y han asimilado mejor el material de estudio que se da en cada módulo. Y quería felicitarlos pues, por estar tan atentos y tan activos en las clases. Y esa es la idea es que a medida de que avanzan los módulos, de que avanza el curso semana a semana,
se ve más material, se ve más contenido, tienen que hacer más actividades, pero se les va facilitando porque ya tienen más conocimiento y eso es válido y es necesario recalcarlo. Entonces tenemos el régimen tradicional, ¿sí? De las prestaciones sociales y vacaciones. De las prestaciones tenemos el régimen tradicional del auxilio de cesantías. En este régimen la responsabilidad recae en cabeza del empleador, pues él debe guardar y cuidar el dinero que le corresponde al trabajador por el concepto de cesantías, así como la obligación de realizar los pagos parciales de estas, ¿sí? En el régimen tradicional, las cesantías se liquidan al momento de la terminación del contrato o cuando se realizan pagos parciales. Es decir, si un trabajador laboró durante 6 años en la empresa, el total de las cesantías de cada año se pagará una vez esté vinculado de la empresa. En el régimen tradicional, el empleador es quien realiza los pagos parciales al trabajador. Estos pagos pueden ser destinados por el trabajador para adquisición, construcción o mejoras de vivienda. Para los contratos laborales celebrados antes del 1 de enero de 1991 se aplica el régimen tradicional. Aquí estamos hablando del régimen tradicional. Ustedes vieron en el material de estudio que habla de dos regímenes y que el material y el módulo se basa y se va a referir al régimen tradicional. Hay un régimen especial y la verdad yo sé que puede surgir la duda y las preguntas. Traté y estuve casi todo el día buscando y no encontré material sobre el otro régimen que se plantea. Así que si van a hacer alguna pregunta sobre el otro régimen, de una vez les digo, no sé, no encontré material al respecto. ¿Sí? Para de pronto desligar un poco ya las dudas al respecto y me queda para mí en lo personal buscar sobre el tema porque ya tengo la espinita de la inquietud y eso no me va a dejar dormir, pero para mí en lo personal voy a seguir buscando sobre el tema. Bueno, continuamos. En el régimen tradicional no existe sanción, ya que es el empleador quien guarda el dinero en las cesantías hasta el momento de la terminación del contrato del trabajador. ¿Sí? Entonces la fórmula, ustedes vieron y en el material de estudio está la fórmula, que es la siguiente. ¿Cuál es la fórmula para liquidar cesantías en el régimen tradicional? El trabajador vinculado antes del 1 de enero de 1991, de manera libre y voluntaria, puede manifestar a su empleador el deseo de cambiar de régimen tradicional al régimen de la Ley 5090, la Ley 50 de 1990. La fórmula para liquidar las cesantías en el régimen tradicional es la misma que la de las cesantías del régimen de la Ley 50 de 1990. La diferencia recae en la fecha y el pago, pues como ya lo dijimos, en el régimen tradicional el empleador pagará todas las cesantías acumuladas una vez finalice el contrato. Los días laborados, bueno, la fórmula es días laborados por salario sobre 360, ¿sí? Los días laborados se multiplican por el salario de vengado y este resultado se divide en los 360 días del año, ¿ya? Es decir, que el cálculo debe realizarse año por año. El resultado del valor de cada año debe sumarse con el fin de sacar el valor total de las cesantías adeudadas durante todo el tiempo laborado. O sea, si son 5 años, los 5 años, así sucesivamente, dependiendo de todo el tiempo que el trabajador haya estado vinculado a la empresa. Ese resultado es el que deberá pagar el empleador al trabajador, como ya lo dijimos anteriormente, cuando termine la vinculación laboral. Bueno, interese a las cesantías son una prestación social que el empleador debe pagar al trabajador directamente. Se calcula sobre las cesantías que se tengan acumuladas al 31 de diciembre. Corresponde al 1% mensual o al 12% anual. Cuando el trabajador no trabajó el año completo, el cálculo se realiza por los días trabajados. ¿No? Prima de servicios. Es una prestación social que equivale a 30 días de salario por cada año trabajado. Es decir, 15 días de salario por el primer semestre, del 1 de enero al 30 de junio, 15 días de salario por el segundo semestre perdón, del 1 de julio al 30 de diciembre. Se pagará en forma proporcional en los casos en que no se trabajó el semestre completo. ¿Cuándo se deben pagar? Primer semestre, máximo el 30 de junio y el segundo semestre máximo el 20 de diciembre. Sobre esto no tengo la legislación, pero está claro de que el de diciembre, ¿sí?
es inamovible y no puede pasar del 20 de diciembre. Yo he visto ejemplos en la vida real, y vuelvo y repito, ahorita no me acuerdo qué lo rige, pero inclusive la del 30 de junio, la de mitad de año, y recuerden en el tema de pensionados, de quitar la mesada 14, que es justamente esa es como un poco más flexible, podemos decir, pero la de diciembre, la ley es clara que no puede pasar del 20 de diciembre, y más por un tema de consumismo, ¿sí? Porque pues es con lo que uno le compra la ropita a los hijos en diciembre y todo lo de los gastos de la fiesta de fin de año. Bueno, la ley 1788 de 2016 reconoce el pago de la prima de servicios para los y los siguientes trabajadores. Trabajadores y trabajadoras de servicio doméstico, conductores de vehículos de servicio familiar, trabajadores por día o trabajadores de fincas, en general a los trabajadores que cumplan con las condiciones de empleado dependiente. Esto está en la ley y ustedes saben que yo soy muy reiterativo en que una cosa es lo que está en el papel, lo que está en la ley, y otra cosa es hacerlo cumplir. Pues para los trabajadores de empresas es muy difícil de que una empresa viole el tema de la cesantía, las prestaciones sociales, ¿ya? Se ven casos. Y lo que más se ve es las malas liquidaciones, que le tumben a uno un poquito, no que la tumben a uno toda, pero en este caso en particular, de los trabajadores de servicio doméstico, conductores de vehículo familiar, los trabajadores en finca especialmente y los de servicio doméstico, es muy complicado y es muy difícil acceder a que se les pague. Obviamente esto está en rangos de que hay personas que tienen posibilidades económicas más altas que otras de contratar a un empleado de servicio doméstico y pagarle todo lo de ley, pero hay otros que inclusive contratan por días. Entonces, ahí está en la ley, pero es un tema un poco complicado en este punto en particular, lograr que eso se nos dé, ¿sí? A esos trabajadores. Bueno, ¿cómo se liquida las primas de servicio? El ingreso base de cotización para el cálculo de la prima de servicio es el salario devengado en los últimos 3 meses. En caso de que el salario sea variable, se deberá tomar como ingreso base al promedio devengado en el semestre. Ustedes saben, los salarios variables son los que son a destajo, los que tienen algún rendimiento en alguna empresa de acuerdo al cargo y no es fijo, ¿sí? Entonces, en el caso de que el salario sea variable, se debería tomar como ingreso base el promedio devengado en el semestre. Bueno, las primas extralegales, yo soy muy reiterativo en esto. Esto es, vuelvo y repito, de derecho laboral colectivo y no debería ir ni en este punto, ¿sí? Porque aquí es claro, yo lo he repetido en varias ocasiones, no es una prestación social, pero hay que dejarlo completamente claro, porque para los que somos líderes sindicales, en las bases debemos explicarlo, ¿sí? Entonces, las primas extralegales no es una prestación social, es un pago que realiza el empleador al trabajador por mera liberalidad, dice el artículo. Son pocos los casos, son excepcionales los casos de que el empleador toma la iniciativa, como lo dice aquí, por mera liberalidad y le da una prima o un bono a los trabajadores, ¿sí? Es excepcional y cada vez se ve menos y quería hacer énfasis en eso. O por haber llegado a un tipo de acuerdo, ¿sí? Lo que yo les decía, laudos arbitrales, que no es un acuerdo, pero lo presentan en algunos casos, y las convenciones colectivas o los pactos colectivos. Bueno, por esta razón no hace parte del salario y no se liquidan como la prima de servicios. Artículo 168. Y quería volver a reiterar el tema. En las convenciones colectivas, para los que tienen convenciones colectivas, no se les haga extraño que los empleadores, los patrones, los representantes de las empresas, o sea, los negociadores, reiteren y dejen en muchas partes que las primas extralegales no hacen parte de salario, ¿sí? No, eso no es malo, está en la ley, sino que yo soy muy reiterativo en eso por cuidarse de una demanda o algo parecido. Bueno, la dotación. Todo trabajador o trabajadora cuyo salario mensual sea hasta de 2 salarios mínimos legales, ¿sí? Tiene derecho a recibir 3 veces al año la dotación. En las convenciones colectivas se busca mucho mejorar esto, pero en la mayoría de las convenciones colectivas, inclusive se logra solamente mantener las 3 dotaciones del año. La dotación debe ser entregada al trabajador o trabajadora cada 4 meses para un total de 3 dotaciones al año. Tienen unas fechas específicas.
La primera dotación máximo el 30 de abril, la segunda dotación máximo el 31 de agosto y la tercera dotación máxima el 20 de diciembre. ¿Sí? Son esas dotaciones. Habla especialmente de vestuario, la ropa exterior y zapatos. Y en labores de algún tipo de riesgo, se pueden usar guantes, cascos, en el tema de porteros de caña o de otros trabajos, canilleras, y es importante que quede claro. Buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Tiene una pregunta? Mauricio, una consulta. Sí. Y en el tema de la dotación, ¿qué pasa si el empleador dice el proceso en el cual se debe hacer la entrega de la dotación, ya sea o física o económica? No le escuché una parte. Me dice que cuando el empleador quiere que, perdón, La dilata, no la entrega la, cuando es tiempo bueno, obligatorio. bueno, más adelante lo vamos a ver, pero casi que el primer paso para cualquier violación o cuando hay una demora, para que no llamar la violación en este caso, cuando hay una demora de entrega por parte del empleador, es el derecho de petición solicitándola, ¿sí? Ellos pueden excusarse en de pronto demora en la entrega porque ellos subcontratan, esta es una labor que subcontratan, pero la reclamación se hace por medio de derecho de petición, ¿ya? Y si no se soluciona rápido, pues obviamente ya la tutela y demás procesos. Pero son estas tres y las convencionales, ¿no? Acuérdense, donde hay convenciones colectivas, la convención colectiva está por encima de la ley. Ojalá los que están tomando este curso tengan una convención colectiva con dotaciones por encima de estas tres, ¿ya? Entonces, donde tengan una convención colectiva y tengan, por ejemplo, 4 dotaciones o hablen de mayor número de ropa, hagan respetar lo que diga la convención colectiva o en el caso tal, el laudo arbitral, que ojalá un laudo que alguno de ustedes tenga esté por encima de la ley, ¿ya? Bueno, la licencia de maternidad. Este tema es muy importante. Es muy violentado la licencia de maternidad. Una pregunta, qué pena. Dale, dale, tranquilo. Por ejemplo, digamos, se pueden hacer acuerdos. Hay una dotación reglamentaria. ¿Aló? Sí, sí, está escuchando. Sí, hay una, digamos, está la dotación reglamentaria, que es la que se está manifestando ahí. Pero, digamos, si se hace un acuerdo entre los trabajadores y la empresa, en el sentido en que se dé una dotación de mejor calidad, digamos, ¿cómo es el procedimiento ahí para dejar eso sentado para salvaguardar a las partes? Bueno, eso hay un método que se llama, bueno, se puede utilizar el tema del pacto colectivo, ¿sí? Que es que el empleador y los trabajadores lleguen a un acuerdo en este tema específico o de varios temas y queden pactados. Eso es un pacto colectivo sin necesidad de una convención, ¿ya? Y tiene que quedar por escrito, tiene que quedar por escrito las características porque lo que usted plantea es que un trabajador identifica que un pantalón, por poner un ejemplo, no es de una buena calidad y debe ser mejorado. Entonces, eso se puede llegar por medio de un acta, pero lo mejor es un pacto, ¿sí? Un pacto entre trabajador y empleador y se le llama pacto colectivo. Es la forma correcta de hacerlo. Entonces, bueno, sí, no, era eso porque uno comúnmente encuentra en empresas contratistas que se entregan, digamos, cierto tipo de botas, cierto tipo, digamos, eh, digamos, de insumos, digamos, de cierta manera para el trabajador, pero realmente no, esa calidad no es tan buena y hay contratos largos. Entonces, se busca en cierta manera que entre las partes puedan ganar. El trabajador que esté cómodo con su dotación y que la dotación en cierta manera cumpla con esos elementos reglamentarios. Pero muchas veces, digamos, como se está estipulado unos presupuestos, esos presupuestos, digamos, la empresa, no, yo no los cubro, a menos que establezcamos nosotros que de esas 3 dotaciones la disminuyamos a tantas, menos, pero mejor calidad. Se puede, ¿verdad que sí? Bueno, pero ahí hay un dilema y que es que una votación menos sería perder un derecho ya ganado, ¿no? Sí, y eso la verdad iría en contravía de las luchas de nosotros como trabajadores. Ahí lo que yo plantearía
es que se deba demostrar ante el empleador, ¿sí?, la necesidad de una mejor dotación. ¿Por qué? Porque es que lo que usted plantea es correcto. Si un trabajador tiene unos buenos zapatos, unas botas que necesite y sean las adecuadas para su labor, va a trabajar más confiado, va a generar menos riesgo para la salud, obviamente incapacidades, bueno, pérdida de tiempo, que eso sí mejoraría las ganancias de la empresa. Entonces, lo que hay que plantear en ese tipo de casos es que la dotación debe ser mejor y anexar y demostrar por qué debe ser mejor. Yo no estaría de acuerdo, no propondría de pronto que fueran menos, ¿sí?, sino demostrar que sea mejor la calidad. Eh, y una cosa, una recomendación en estos casos. A todos no nos dura una dotación el mismo tiempo que a otros, ¿sí? Por infinidad de razones, no voy a entrar en ese debate, pero un ejemplo, si a un compañero un pantalón le duró más que a mí, que el compañero lo guarde, que haga algo con él, pero que no se preste para que ante el empleador se pueda demostrar o tener esa salida de que una dotación está durando mucho, ¿sí? Pero vuelvo y repito la recomendación. La recomendación es que no se plantee menos dotación a la establecida por la ley, sino que de poder demostrar y argumentar que debe ser de mejor calidad, ¿sí? Bueno, entonces vamos, si no hay más preguntas, vamos a la licencia de maternidad. Eh, es un descanso remunerado de 18 semanas al que tiene derecho la mujer que tiene un hijo o hija y que es reconocido y pagado por la EPS, a la que está afiliada la licencia de maternidad. Está regulada por el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? La licencia de maternidad aplica también para la madre adoptante en las mismas condiciones que la madre biológica, considerando que en este caso la licencia inicia desde el día en que el hijo adoptado es entregado oficialmente. Las mujeres afiliadas al régimen subsidiado de salud, conocido popularmente como SISBEN, no tiene derecho a la licencia de maternidad. Es exclusivo para las mujeres cotizantes, ¿sí?, por el régimen contributivo. En los casos en que el empleador no hubiera realizado el pago a la EPS o hubiera pagado después de la fecha indicada en mora, el pago de la licencia debe ser asumida por el empleador. Recuerden que eso lo vimos en un módulo anterior, que las faltas del empleador que perjudiquen al trabajador o trabajadora debe asumirlas el empleador. Por eso el empleador tiene responsabilidades que debe cumplir. La licencia de paternidad. Anteriormente, la licencia de paternidad tenía una duración de 8 días hábiles. Sin embargo, la ley 2114 del 2021 modificó la licencia. Ahora es de 2 semanas, que incluye domingos y festivos. Esta ley indica, además, que la licencia de paternidad aumenta en una semana por cada punto porcentual en que se disminuya la tasa de desempleo estructural pero de momento son 2 semanas, ¿sí? Mire, por lo menos esta ley, lo que yo les decía de estarse actualizando en la ley, especialmente en la laboral, esta es del 2021, podemos decir que está fresquecita, ya para que las empresas empiecen a aplicarla y nosotros empecemos a reclamarla. Porque en los casos de los empleados, trabajadores a destajo, a muchos trabajadores no les gusta tomarse, digamos, esas vacaciones, es una licencia, pero lo va a llamar vulgarmente vacación, porque el trabajo de destajo remunera más que una licencia. Sí, en varios casos, ¿no? Porque cuando se le paga los días con ese promedio, eh, no desmejora, pero hay, por lo menos en el sector de trabajadores del sector azucarero, ellos son muy dados a no perder tiempo buscando mejorar algunas condiciones económicas. Entonces, hay que buscar que los empleados sí reclamen a sus empleadores esta ley con la modificación hecha en el 2021 por la ley 2114. ¿Ya? Bueno, los requisitos para la licencia de paternidad. Para tener derecho a la licencia de paternidad, el padre debe ser cotizante. Recuerden eso, debe ser cotizante. No debe estar en mora en la EPS. Recordemos que esta es una obligación del empleador pagarla en la EPS a tiempo. La solicitud de la licencia se debe realizar a más tardar a los 30 días calendarios contados a partir de la fecha de nacimiento del menor que debe aportarse el registro de nacimiento. Recuerden, la solicitud para la licencia de paternidad tenemos que reclamarla con
el argumento o con la prueba que es el registro civil de nacimiento del bebé. Diferente a la licencia de maternidad, obviamente, porque a la mujer se le genera una incapacidad, obviamente, por el esfuerzo físico, el desgaste físico que tiene, por lógicas razones, tener un hijo. Bueno, la ley que amplió la licencia de paternidad creó también la licencia parental flexible y la licencia parental compartida. ¿Sí? La licencia parental flexible. La madre y o padre podrán optar por una licencia parental flexible en tiempo parcial en la cual podrán cambiar un periodo determinado de su licencia de maternidad o de paternidad por un periodo de trabajo de medio tiempo. Los padres podrán usar esta figura antes de las 2 semanas de su licencia de paternidad y las madres no antes de la semana 13 de su licencia de maternidad. El tiempo de licencia se contará a partir de la fecha del parto. La licencia será remunerada con base en el salario de quien disfrute la licencia por el periodo correspondiente. La licencia también podrá ser utilizada por madres y o padres que también hagan uso de la licencia parental compartida que vamos a ver adelante. Licencia parental compartida. Los padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas 6 semanas de la licencia de la madre. ¿Sí? Anteriormente, antes a esta ley del 2021, la madre podía 2 semanas y compartirlas con el padre. No me acuerdo muy bien textualmente, pero sí recuerdo que asesoré a varias personas con el tema y el padre podría solicitar 2 semanas. Aquí habla de que los padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas 6 semanas de la licencia de la madre, o sea que aumenta 4. El tiempo de licencia parental compartida se contará a partir de la fecha del parto. La madre deberá tomar como mínimo las primeras 12 semanas después del parto y las 6 semanas restantes podrán ser distribuidas entre la madre y el padre de común acuerdo. En ningún caso se podrá fragmentar, intercalar ni tomar de manera simultánea los periodos de licencia, salvo por enfermedad postparto de la madre. La licencia será remunerada con base en el salario de quien disfrute de la licencia por el periodo correspondiente. Debe existir mutuo acuerdo entre los padres mediante documento firmado explicando la distribución acordada y presentarla ante sus empleadores en un término de 30 días a partir del nacimiento del menor. Recuerden, compañeros y compañeras, que las reclamaciones a tiempo hacen que sean efectivas y no da uno papaya para tener algún problema de que le cumplan a uno el pago por parte del empleador. Deben hacerse las solicitudes a tiempo. ¿Sí? El médico tratante deberá autorizar por escrito el acuerdo de los padres. Ahora vamos a entrar al tema de las vacaciones. ¿Sí? Es un descanso remunerado al que tiene derecho el trabajador o trabajadora que equivale a 15 días hábiles por cada año de servicio. En caso en que el trabajador se retire antes de cumplir el año de servicio, el empleador deberá pagar el proporcional al tiempo trabajado en dinero. En este caso, el pago debe hacerse con la liquidación. Acumulación de vacaciones. Ningún trabajador puede pasar un año sin disfrutar al menos de 6 días completos de descanso. El resto se puede pagar en dinero o acumularse para ser disfrutadas como descanso remunerado en otro momento. La acumulación de este tipo no puede ser mayor a 2 años. Interrupción de las vacaciones. Puede pasar que por un caso ajeno a la voluntad del trabajador se interrumpan las vacaciones. En este caso, las deberá tomar cuando esté superada la situación. Ejemplo, una incapacidad. En este caso, queda interrumpida las vacaciones hasta cuando acaba el periodo de incapacidad. Esto es muy importante porque muchas veces un trabajador por estar en una incapacidad, y he visto muchos casos, no, como está en vacaciones y tiene alguna incapacidad, no reporta la incapacidad, ¿ya? Porque va a entrar el periodo de vacaciones. Entonces es importante saber que una incapacidad hace que sea interrumpida la ocasión y podrá tomar las vacaciones cuando la incapacidad culmine. Bueno, compensación de las vacaciones. El empleador y trabajador puede acordar por escrito que las vacaciones se paguen en dinero, siempre y cuando sea hasta la mitad de las mismas. Esto quiere decir que deberán respetarse los 6 días que el trabajador debe descansar como mínimo en el año y los días restantes podrán ser compensatorios en dinero.
hay dos casos, vacaciones en casos especiales, ¿sí? Hay dos actividades que por riesgo para su realización tienen periodos diferentes de vacaciones, que son los profesionales y auxiliares que trabajan en establecimientos privados en la lucha contra la tuberculosis y personas que trabajan con rayos X. En estos dos casos, el periodo de vacaciones es de 15 días hábiles por cada semestre laborado, es decir, 30 días al año. Estamos hablando de que en estos dos casos es, eh, es el doble de tiempo en vacaciones, si las matemáticas no me fallan. Bueno, suspensión de contratos laborales y afectación a las prestaciones sociales y vacaciones. El Código Sustantivo del Trabajo establece la suspensión de los contratos laborales en el artículo 51 y con ella la sanción de pagos de diferentes obligaciones por parte del empleador al trabajador. Cada vez que con la suspensión del contrato el trabajador no presta sus servicios al empleador. La suspensión del contrato de trabajo puede darse por diferentes causas. Posterior a la declaración de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y a la cuarentena obligatoria, la pandemia trajo consigo la suspensión de miles de contratos laborales por parte de los empleadores a los trabajadores, alegando la causal fuerza mayor o caso fortuito, establecido en el artículo 51, numeral 1 del Código Sustantivo del Trabajo. Todos recordamos, no ha pasado la pandemia, ya nos hacemos los locos, pero nos dejó nuevos requerimientos por parte especialmente de los empleadores. Bueno, casos especiales. El artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo establece los efectos de la suspensión de contratos laborales e indica, durante el periodo de las suspensiones contempladas en el artículo 51, se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido y para el empleador la de pagar los salarios de esos lapsos. Pero durante la suspensión corren a cargo del empleador, además de las obligaciones ya asumidas con anterioridad, las que le correspondan por muerte o por enfermedad de los trabajadores. Estos periodos de suspensión pueden descontarse por el empleador al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. Entonces vamos a ver el efecto de la suspensión de contrato en las cesantías. Como la norma lo señala, el tiempo que dure la suspensión del contrato de trabajo podrá ser descontado en las cesantías, lo que quiere decir que si durante la pandemia su empleador suspendió su contrato laboral por un tiempo de 4 meses, por ejemplo, puede descontar ese tiempo de las cesantías. Se calcula de la siguiente forma. Fórmulas de las cesantías es salario por días trabajados dividido en 360. Estamos hablando de que 1.014.980 por 240 son 240 días por año, ya que estuvo suspendido 4 meses, eso sobre 360. Entonces sería un igual a 676.653 el valor de las cesantías por el 2021 en el salario mínimo. Y es un poco, no es que sea un poco enredadito, sino que cuando uno lee la fórmula en números, no se entiende muy bien, pero es muy importante de que tengan, en el material de estudio está, que tengan esa fórmula de cesantías. Acuerden que no hemos pasado la pandemia y eso nos está modificando algunas liquidaciones y esta es importante que la tengan en cuenta por lo que yo planteé anteriormente. La mayoría de casos las empresas no tumban el total de las cesantías o no dejan de pagar el total de las cesantías especialmente, sino que lo que hacen es malas liquidaciones y se ahorran una plata por si el trabajador no cobra, ¿ya? Entonces tenemos que tener muy bien la fórmula, tener muy en cuenta la fórmula para cuando revisemos nuestra liquidación de cesantías o de vacaciones o cualquiera de los rubros que estamos viendo, saber si nos liquidaron bien o no y saber si debemos cobrar o nos están pagando lo correcto. Bueno, efecto de la suspensión de contratos en los intereses de las cesantías. Recordemos que los intereses de las cesantías se pagan sobre el valor de las cesantías. En tal sentido, si el valor de las cesantías es menor, los intereses deberán pagarse de manera proporcional. Los intereses se pagan 12% sobre el valor de la cesantía, que es lo mismo que decir 1% por mes del año laborado. El 12% son los 12 meses del año, para que lo tengan claro. Sin embargo, al no laborar los 12 meses del año, no podrán pagarse el 12%. Es decir, si el contrato fue suspendido 4 meses en el año, la proporción a pagar sobre intereses a las cesantías será de 8%, o sea, solo 8 meses, restando los 4 meses de la suspensión del contrato.
¿sí? Para que tengan en cuenta eso a los trabajadores que fueron suspendidos en el 2021, especialmente donde fue más fuerte las suspensiones de la pandemia. Efecto de la suspensión de contratos en la prima de servicios. En el artículo 53 del Código Sustantivo de Trabajo no establece algún descuento a la prima de servicios por la suspensión del contrato. En tal sentido, no habría lugar a que se descontara bajo este motivo, pues la ley no autoriza dicho descuento. Acuérdese, en la prima de servicios no hay descuentos establecidos por la suspensión, ¿sí? O sea que ahí no los pueden rebajar. Bueno, efecto de la suspensión de contratos en las vacaciones, ya que las vacaciones se causan por el tiempo laborado, también se ven afectadas por la suspensión del contrato. El artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo establece el descuento de vacaciones por dicha suspensión. En tal sentido, los días trabajados se verán disminuidos por el tiempo de suspensión del contrato y deberán liquidarse de manera proporcional por el tiempo que laboró el trabajador. Recuerden, compañeros y compañeras, en la caja de herramientas hay unos formatos que pueden guardar, hay sentencias, hay conceptos del Ministerio de Trabajo que a mí me molestan los conceptos del Ministerio de Trabajo porque le explican a usted bien el derecho que tiene y las preguntas que usted puede hacer y se las resuelven bien, pero dice que no son vinculantes. Sí, ahí hay un debate bastante fuerte. A mí me saca la piedra el Ministerio de Trabajo por eso. Pero entonces es muy importante que ustedes guarden esa información, hay material de consulta complementaria en todos los módulos y tenerlos ahí para estarlos leyendo porque uno no sabe cuándo necesita esa información. Bueno, entonces las preguntas para el compañero que preguntaba ahorita, ¿qué debo hacer ante los incumplimientos de un empleador? ¿Sí? Entonces dice, ¿qué debo hacer si no me pagan la liquidación de prestaciones sociales? Cuando se da por terminado el contrato laboral, el empleador debe pagar en el menor tiempo posible la liquidación de prestaciones sociales. De no ser así, puede intentar la conciliación ante el Ministerio de Trabajo con el fin de generar un acuerdo de pago. Recuerden, en el menor tiempo posible, ¿sí? Lo óptimo sería que cuando a usted no le dé más trabajo, cuando lo liquiden, inmediatamente le diga, aparece más trabajo en su carta de despido, bueno, lo que sea, su liquidación, etcétera, etcétera. Pero la ley es clara, en el menor tiempo posible. Hay casos donde es al pago del salario siguiente, que puede ser, si es semanal, al sábado, el día que le pagan, o si es quincenal o si es mensual. Sí, eso se ve mucho que liquiden con el salario siguiente. ¿Ya? Entonces, nota, el trabajador o trabajadora podrá acudir ante un juez laboral solicitando el pago de la misma. Recuerden que el no pago del salario y prestaciones sociales genera una multa al empleador. Un día de salario por cada día de retraso en el pago. Artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Recuerden que ahí lo vieron en el material, no me acuerdo muy bien, pero habla del 14 de febrero, ¿sí? Entonces, cuando hagamos una reclamación de estas, hay que mirar muy bien la norma, porque no es completamente clara. Un ejemplo, si a uno lo despiden en noviembre, ¿ya? No es completamente clara. Entonces, yo he visto casos muy extremos de que los empleadores se acogen a consignar al 14 de febrero o a pagar al 14 de febrero. Lo he visto, sí, hay muchos casos así. Entonces, cuando no hay claridad de la ley, de la norma, y vuelvo y repito, cuando el contrato termina, eh, digamos en octubre, noviembre, así antes del último trimestre del último trimestre del año, hay empleadores que se acogen a esa norma y obviamente pues perjudican a un trabajador dejándole una liquidación para el 14 de febrero. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese tema. Bueno, ¿qué debo hacer si no me consignan la cesantía? Puede interponer un derecho de petición al empleador solicitando la consignación inmediata de las cesantías que se encuentren pendientes y en todo caso se podrá solicitar el reclamo y sanción por no generar la consignación de las mismas. Orden de las multas por no consignar un día de pago por cada día de mora. Nota, el trabajador o trabajadora podrá acudir ante un juez laboral solicitando el pago de la misma. Recuerden que no el pago de esa prestación social genera una multa al empleador, un día de salario por cada día de retraso en el pago. Esto está en el artículo 99 la ley 50 del 90 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué debo hacer si no me pagan los intereses de las cesantías? Puede interponer un derecho de petición. Yo le decía al compañero ahora,
es como el primer paso, ¿sí? El derecho de petición es como la primera solicitud. Muchos empleadores responden y solucionan con el derecho de petición, pero ese derecho de petición es la herramienta que tenemos para demostrar ante una querella o ante una tutela o ante una demanda que hicimos la reclamación pertinente. ¿Por qué? Porque hay muchos empleadores que dicen, no, es que él a mí nunca me cobró, ¿sí? Entonces, no es que uno tenga que cobrarle, es que si él me da una plata, tiene que pagármela, pero como estamos en Locombia, entonces el derecho de petición es esa herramienta para que nos paguen, es la primera herramienta o es el argumento que tenemos para demostrar, en otro caso, como la tutela o la demanda, de que sí la cobramos. ¿Ya? Bueno, entonces dice que puede interponer un derecho de petición al empleador exigiendo el pago inmediato de los intereses de las cesantías y la sanción por no haber realizado el pago en el tiempo requerido. Se cobrará el doble. ¿Sí? Nota, también puede solicitar el pago ante un juez laboral. Hay un tema bastante complejo. Bueno, uno podría mirar el lado bueno y el lado malo si llegamos a un juez laboral, que los procesos ordinarios se demoran una eternidad. Sí, yo he visto procesos de más de 5 o 6 años y obviamente si un proceso de eso se demora mucho, pues al salir y salir a favor al trabajador, obviamente, porque está cobrando un derecho ya adquirido, cada día de demora sería un día de pago más que tendría que hacer el empleado. Muy huevón el empleado, me perdón, muy tonto el empleador que permita que una cosa de esas pase, pero pasa. ¿Sí? ¿Qué debo hacer si no me pagan la prima de servicio? Debo interponer un derecho de protección al empleador exigiendo el pago inmediato de la prima de servicios y solicitar una explicación del motivo por el cual no fue pagada dentro del tiempo estipulado. Nota, también puede solicitar el pago ante un juez laboral. ¿Sí? Como el procedimiento como se repite, pero es bueno que lo tengamos en claro. ¿Qué debo hacer si no me pagan la licencia de maternidad? Aquí hay una excepción al derecho de petición, ¿no? Voy a leerlo. Cuando un empleador no realiza el pago de la licencia de maternidad, genera una afectación al mínimo vital. En este caso, puede realizar una acción de tutela dirigida a la EPS y al empleador con el fin de que el juez obtenga el pago inmediato de la licencia. ¿Sí? Porque es muy diferente una licencia de maternidad a los ejemplos que hemos visto anteriormente. Por eso aquí se debe acudir directamente a la tutela. ¿Qué debo hacer si no me otorgan el tiempo de vacaciones al que tengo derecho? Si lleva más de un periodo de vacaciones acumulado y no ha descansado como mínimo los 6 días por cada año que laboró, tal como lo establece la ley, usted puede interponer un derecho de petición solicitando que se otorgue de manera inmediata el tiempo de descanso. En caso de que su empleador se niegue a otorgar las debidas vacaciones, usted puede acudir a la acción de tutela para que se respete su derecho al descanso. Hay muchos, y nosotros perdemos derechos, he repetido mucho de esto, pero es bueno saberlo, hay muchos trabajadores que cambiamos las vacaciones todo por salario, ¿sí? Como pasando de agache a la ley, porque debajo de la mesa, eh, porque pues si trabajamos los 15 días y nos pagan los 15 días, pues sería un doble salario, y muchos hacemos eso violentando nuestros propios derechos. Bueno, ¿qué debo hacer si no me entregan el calzado y el vestido de labor? La dotación, como lo preguntaba el compañero ahora. Puedo interponer un derecho de petición al empleador en el cual se solicite la entrega del calzado y vestido de labor, además de una explicación del motivo por el cual no fue entregado. ¿No? De haber invertido dinero en calzado y vestido, puedo solicitar el reintegro de ese dinero aportando las facturas de compra ante el empleador o ante un juez laboral. Miren esto, ¿sí? Importante. Si nosotros compramos la dotación porque se demoró mucho, podemos solicitar que nos devuelvan la plata, obviamente demostrando. Bueno, entonces, importante, dice el artículo, cuando el contrato se encuentra vigente y existe un incumplimiento por parte del empleador en las fechas de pago de las prestaciones sociales o las vacaciones, además de hacer la reclamación directa, puede interponer una querella ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de las normas laborales o, como ya lo vimos, presentar demandas ante los jueces laborales o tutela ante los jueces constitucionales. Es muy importante cuando hay reiterativas violaciones a nuestros derechos, colocar querellas, ¿sí? A la par, como se lo explicaba un compañero en una clase anterior, va el derecho de petición al empleador y a la par una querella. Yo lo diría que debe serse especialmente cuando es reiterativa la violación.
que por lo menos yo llevo 10 años trabajando y nunca se me han demorado una dotación o nunca he tenido problemas con una prima o unas vacaciones. Y esta vez me ocurrió, yo diría que no es reiterativo. Y lo digo ¿por qué? Porque es que cuando, digamos, no perdonamos una, por verlo de en algún concepto coloquial, el empleador, con la eficiencia que tiene la ley en Colombia, ¿sí? El empleador puede cogerle raya al trabajador y despedir. Sí, suena maluco, pero yo lo explico porque yo lo he dicho anteriormente, la ley en Colombia es muy permisiva. Para mí no existe un contrato que le dé una estabilidad al trabajador, y ya lo había dicho antes y lo repito, el contrato a término indefinido, que es el que supuestamente debe darle una estabilidad al trabajador, no la da, ¿sí? Y ya sabemos que el empleador puede terminar el contrato, así es a término indefinido, solamente pagando una multa cuando no hay una, una causa justa. Y obviamente, pues los empleadores pueden buscar muchas causas justas para despedirnos sin ni siquiera darnos la sanción que debería pagar. Y entonces vuelvo al ejemplo, ¿sí? La querella va de la mano con el derecho de petición, pero el consejo que yo doy es, si en X cantidad de tiempo, por poner un ejemplo, 3, 4 años, es la primera vez que el empleador se me demora en la votación, por colocar un ejemplo, pues listo, la suave, decirle a un empleado qué pasó, o que él haya explicado, tener como ese poco de paciencia cuando no es reiterativa la violación al derecho. Si es reiterativa la violación al derecho, boom, derecho de petición, querella ante el Ministerio de Trabajo para que el empleador corrija, ¿ya? Bueno, compañeros y compañeras, eso es lo que preparamos en revisión para el módulo 5. Pensé que iba a ser más largo porque pues son muchas las diapositivas, pero las vimos rápido y menos mal porque aquí sigue lloviendo. Entonces, si tienen alguna duda o alguna pregunta, con todo gusto, compañeros, porque ya pasado mañana empezamos el módulo 6, ¿no? Hola, hola. Disculpa, buenas noches. Una pregunta. En el lapso de que un trabajador ya haya cumplido por lo menos, ya tenga un año en la empresa, 2 años tiene trabajando, ¿se podría hacer ese acto? Como, supongamos que va a trabajar, pero él necesita sus vacaciones, por decir, adelantar las vacaciones, él necesita hacer una diligencia en este mes. Y ¿será que se puede hacer ese requerimiento ante el talento humano o recursos humanos? No sé cómo se llama aquí. Sí, toda solicitud, la verdad, qué pena, no lo escuché muy bien todo porque no sé si es acá por el aguacero que estoy viviendo o de pronto sea por la señal allá, pero no lo escuché muy bien. Pero lo que yo sí le puedo plantear es que cualquier solicitud se puede hacer, ¿ya? Obviamente hay que argumentarla, se le puede, y pues casi en toda parte quedamos a voluntad del empleador, pero si hay una emergencia podemos solicitarla. Inclusive hemos visto muchos casos, yo he visto casos donde el empleador tiene esa disposición de acomodar vacaciones de acuerdo a las necesidades de grupos de trabajadores. Sí, eso yo lo he visto, lo hemos vivido, entonces el requerimiento se puede hacer. Lo peor que puede ocurrir es que le digan a uno que no, ¿ya? Pero si hay buena disposición del empleador, eh, lo aceptaría, él lo aceptaría. Obviamente, cuando hay un trabajador que tiene años de continuidad, sí, porque si es un empleado nuevo, yo creo que es que usted habló de 2 años, para mí 2 años es continuidad, pero un empleado que no lleve ni siquiera 6 meses, pues sí se dificultaría un poco, pero para un trabajador que lleve 1 o 2 años, yo no le vería inconvenientes, y vuelvo y repito, yo he visto casos de que se ha hecho. ¿Otra pregunta? Bueno, sí. No, sí, señor, muchas gracias. Yo creo que también en casos especiales como enfermedades, miren, tiene una cita para una operación que le vayan a hacer por equipatología. Yo creo que no se negarían a dársela, pienso yo, pues. Sí, pero no. Le voy a decir por qué. Porque es que si es una enfermedad, usted tiene derecho, una incapacidad, sí, tiene derecho a que el empleador, no me acuerdo muy bien cómo dice la ley, pero usted tiene 3 días de incapacidad que asume el empleador. Bueno, pero si es una incapacidad por enfermedad, usted no puede perder vacaciones
Por eso, inclusive vimos ahorita en el material de estudio de que si usted está a punto de salir a vacaciones, ¿sí? Y se le presenta una incapacidad, las vacaciones quedan suspendidas hasta que la incapacidad termine, ¿ya? Entonces tengamos muy en cuenta no ir a perder un derecho ya adquirido, ¿ya? Por de pronto por inconsciencia, porque a veces lo hacemos inconscientemente. Entonces, repito, si es enfermedad, si es una cita médica, tenemos el derecho a que nos den la incapacidad y poder perder uno o los días que sean necesarios, obviamente demostrados, y no perder nuestro derecho a vacación. ¿Sí, compañera? ¿Sí me escuchan? ¿Alguien más? El internet se me fue, pero no le escuché la última parte. Bueno, sí, qué pena, es que sí tengo el problema acá la lluvia. Bueno, si me escuchan, le digo que no podemos perder un derecho adquirido como son las vacaciones por una incapacidad o por enfermedad. Sí, no se debe porque tenemos el derecho a la incapacidad, a perder 1 o 2 días por citas médicas, sean de especialista, lo que sea, obviamente previamente informadas y demostradas. Sí, eso es lo que prácticamente dije en la última parte. Ahora sí me oyeron. Sí, señor. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, compañeros. Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeros? No, señor. Muy frío el berraco. Bueno, compañeros, entonces van a ser las 7. Siempre fue casi 1 hora. Ahí me disculpan que de pronto si fue un poco rápido, aunque el tema es muy fácil de entender. En otras clases nos hemos extendido un poco más, pero yo creo que si no hay preguntas, yo creo que por esta vez ya terminamos. Gracias nuevamente por participar, por acompañarnos y estamos pendientes del resto del curso en la plataforma. Yo sigo muy atento al WhatsApp para lo que ustedes necesiten y pendientes para el módulo 6. Listo, profe. Muchas gracias. Tenga buena noche. Bueno, buenas noches Muchas a gracias. ustedes. Que estén muy bien. Ahí se cuidan.